Hola, ¿qué tal? Les saludo a Pedro Carriles y estás en mi podcast Palabra en Casa. Así que te invito a que me sigas en nuestras redes sociales, Pedro Carriles en Facebook, Pedro Carriles en Instagram, Pedro Carriles en TikTok y Pedro Carriles también en YouTube. Aquí estos son canales para crecer en el espíritu, en el conocimiento y también en la gracia de Dios. Amigos, el tema de hoy me encanta porque es un tema importantísimo, y es que dentro del adventismo especialmente pocos temas han sido tan citados y a la vez tan mal interpretados como el llamado caso de Indiana. Y es que con frecuencia este episodio es utilizado para descalificar instrumentos musicales, estilos de adoración y expresiones también contemporáneas de alabanza, apelando sobre todo a los escritos White, como si estos establecieran una prohibición universal al respecto. Sin embargo, un análisis serio, un análisis contextual e histórico, o históricamente responsable, demuestra que esta interpretación que a veces se le da al llamado caso de Indiana no solo es incorrecta, sino que distorsiona totalmente el propósito original de sus escritos y el mensaje espiritual que ella intentó comunicar durante todo su largo ministerio profético. Primero, para entender a la hermana Elena, hay que saber diferenciar qué son principios permanentes, qué son consejos pastorales contextuales y que son advertencias específicas frente al fanatismo que ella misma combatió. Y para entender el asunto de Indiana específicamente, debemos entender también el contexto histórico del llamado movimiento de la carne santa. Y es que, te cuento un poco, a finales del siglo XIX, especialmente entre los años 1899 y 1901, surgió en el estado de Indiana un movimiento dentro del adventismo de la época conocido como el Holy Flesh Movement, o sea, movimiento de la carne santa. Resulta que este grupo enseñaba varios puntos doctrinales un poco torcidos. Primero, el creyente podía alcanzar una perfección absoluta en su vida, o sea, en esta vida. Segundo, el pecado dejaba de existir en el creyente cuando era regenerado. Tercero, las manifestaciones físicas eran, físicas de manera intensa, ¿no? Era evidencia del Espíritu Santo. El otro punto doctrinal era que la salvación se confirmaba por experiencias extáticas. Entonces, para inducir estas experiencias, se apoyaban muchísimo en la música repetitiva, en la música intensa, en gritos colectivos, estimulación emocional continua, y por supuesto eso generaba también una presión psicológica para manifestaciones físicas, ¿no? Donde la música no era el centro del problema, sino un medio para provocar un estado alterado de conciencia que sustituiría al arrepentimiento totalmente genuino y a la obra racional del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, teniendo en cuenta este conocimiento del contexto, la pregunta viene: ¿qué condenó realmente Elena de White en esa situación? Bueno, ella escribió con mucha claridad sobre este fenómeno, y aquí tengo la cita. Dice ella, las cosas que he visto en relación con el movimiento de Indiana, el Señor me ha mostrado que se repetirán justo antes del cierre del tiempo de la gracia. Habrá gritos, habrá tambores, música y danza. Los sentidos de los seres racionales se confundirán tanto que no se podrá confiar en ellos para tomar decisiones. Mensajes selectos, tomo 2, página 36 y 37. Fíjate, el punto central de su advertencia no es el uso de instrumentos, no es el uso de la música, sino el efecto psicológico y espiritual del desorden emocional. Ella misma aclara en este tipo de manifestación. Fíjate, la parte de abajo, en la página 37, ahí mismo de mensajes selectos, dice: no es obra del Espíritu Santo, sino del enemigo, que procura confundir las mentes o la mente. O sea, el problema aquí entonces no fue musical. El problema no fue musical, el problema fue teológico, fue espiritual, porque hubo una sustitución de la verdad por la emoción. Hubo una exaltación del cuerpo por encima del entendimiento. Hubo una confusión entre exaltación sensorial y conversión genuina. Ahora bien, otra cosa importantísima a tener en cuenta en los escritos de Elena es que hay una diferencia esencial entre mandatos, principios y consejos.
¿Oíste? Mandatos, principios y consejos. Y uno de los errores más comunes en la interpretación de los escritos de Elena de White es que hay quienes no saben distinguir entre ellos, entre mandatos divinos que tienen que ver con, que son universales, que son permanentes, son bíblicamente establecidos. No saben distinguir qué cosa es un principio espiritual, que son aplicables incluso a toda época, pero adaptables a cada contexto en el que se lea, en el que se aplique, y consejos pastorales que son dados para situaciones específicas y advertencias circunstanciales que son dirigidas, hoy esta última, que son dirigidas a problemas, diría yo, concretos de un tiempo y lugar específico. Y el caso de Indiana, evidentemente, es una advertencia circunstancial, porque tiene que ver, está dirigido a ese caso, no es un mandato universal, ni es un principio doctrinal. O sea, no fue una doctrina, no fue una regla musical de modo universal para todos los tiempos, y tampoco fue una prohibición permanente, sino que fue una advertencia pastoral contra el fanatismo en esa situación, ni siquiera contra un instrumento, ni siquiera contra la música. O sea, el verdadero mensaje teológico del caso de Indiana no es musical, es espiritual. Y en sus escritos referentes a ese caso específico, ella deja bien claro que la emoción no debe reemplazar la verdad. La adoración no debe manipular la mente. El Espíritu Santo no opera mediante el descontrol. La fe no se mide por una intensidad emocional. Ella en ningún momento combatió la música o algún instrumento en ninguno de sus escritos. Jamás. Combatió el engaño espiritual, combatió la hipocresía espiritual, rechazó la expresión, rechazó la confusión entre emoción y conversión. Así que usar el caso de Indiana para prohibir instrumentos, para prohibir expresiones musicales modernas que no ofenden a Dios ni violan ninguno de los principios en la oración es un uso incorrecto de los escritos de Elena Hartman White. Es manipular. Hacerlo es ignorar el contexto histórico de ese suceso. Es desconocer el propósito del mensaje, es contradecir otras declaraciones de ella misma con respecto a la música y con respecto a los instrumentos. Y es reducir la adoración a una forma externa. Amigo, el verdadero llamado de Elena de White es a una adoración centrada en Cristo, guiada por la verdad, equilibrada emocionalmente, espiritualmente bien discernida. Porque la oración genuina no depende del volumen, no depende del ritmo, no depende del instrumento. La adoración genuina depende del corazón que se rinde a Dios con reverencia y verdad. Oh, pastor, entonces no importa lo que se cante, no importa el género, podemos cantar reggaetón. Yo no he dicho eso. Eso si lo estás pensando tú. Yo simplemente me estoy resumiendo al origen, a la calidad de la adoración que tiene que ver con una experiencia interior tuya con Jesucristo. Y esa experiencia se refleja en lo externo. Así que dejemos de transferir nuestra responsabilidad de adorar desde el corazón a un instrumento específico que no tiene conciencia. Tú tienes conciencia de lo que haces. Tú eres quien puedes estar cantando en una iglesia el himno Salvador a ti me rindo, Salvador a ti me rindo, ahí a piano, incluso a capela para que no haya problema, y en el tono más monótono y metódico conocido. Y al mismo tiempo acariciar un pecado oculto que nadie sabe, o estar descalificando a otro siervo de Dios simplemente porque no se ajusta a la estructura que te enseñaron a ti. Puedes estar en la iglesia y mostrar allí ser el cristiano más santo, estar con 5 corbatas puestas en el cuello, ser el más conservador de la iglesia, y en casa ser un demonio con tu esposa o con tus hijos, o estar traicionando a tu marido aunque tengas una saya que roza el piso. Familia, el instrumento no puede hacer eso, el instrumento no puede pecar, el instrumento solo hace lo que tú, pecador, le pides. Así que dejemos de manipular los escritos de la Biblia, dejemos de manipular los escritos de Elena White, seamos totalmente honestos con la Biblia y con estos escritos y con Dios, y pongamos a Cristo en el centro. Dejemos que sea Él quien haga los cambios, y te aseguro que habrá menos hipócritas en las iglesias y menos hipócritas en las redes sociales. Así que estudia, no repitas lo que otros te digan y conságrate a Jesucristo, y Él te va a guiar a toda verdad, porque Él es el único que puede lograr ese efecto en un corazón que se rinde totalmente a Él. Dios te bendiga.